Líderes que enseñan, un programa que deja una enseñanza. Óigame, doctor Jorge Rojas Rodríguez, durante muchísimos años en el mundo de la academia hubo una pregunta, y esa pregunta fue: ¿cuándo una conferencia es buena? Y hay gente que decía es buena si es simpática. Yo he escuchado conferencias simpáticas muy malas. Es buena si es seria, escucha conferencias serias muy malas. Es buena si es corta, escucha conferencias cortas muy malas. Es buena si es larga, escucha conferencias largas muy malas. Hasta que un día llegó la respuesta más inteligente de cuándo una clase en la universidad o una conferencia es buena. Y esa respuesta fue: una conferencia es buena cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron algo que les sirve. Entonces, en este programa, ¿qué hacemos? Reflexionamos en voz alta y dejamos cosas que le sirven a los oyentes. Bueno, ¿cómo le va, doctor Jorge Rojas Rodríguez? Estimado Germán, me alegra mucho reencontrarme en este ejercicio del periodismo con una persona cuya trayectoria no olvidamos, cuyo ejemplo reafirmamos y cuya vigencia me parece que es la mejor muestra de la persistencia como éxito profesional y personal. Muchísimas gracias. Bueno, me envían de la oficina de comunicaciones del doctor Jorge Rojas, digamos que algo así como un perfil. Yo comienzo a leerlo y con base en ese perfil vamos formulando unas preguntas. Es un destacado líder social que ha dedicado su vida a la defensa y protección de los derechos humanos. ¿Cómo ve ese tema de los derechos humanos en Colombia? Que tenemos todavía un déficit muy grande, que se han hecho esfuerzos valiosos, que tenemos una fuerza pública que se acerca más a la doctrina de los derechos humanos y unos avances institucionales y sociales que en todo caso siguen siendo insuficientes. Los derechos humanos son la constante de la vida. Ser defensor de derechos humanos dura toda la vida porque la esencia misma de los derechos humanos es la vida. Lo nuevo es que ya no es solo el ser humano. El ser humano es el centro de una preocupación de política pública, pero también la naturaleza. Fíjese, Germán, que hace un año más o menos la Corte Constitucional declaró en una sentencia los derechos de un río. El río que atraviesa la ciudad de Quibdó, el río Atrato. ¿Por qué? Porque si no hay río no hay vida, y si no hay vida no hay ser humano. Entonces ya no es solo el ser humano, sino el ser humano con la naturaleza. Pero esos son los desafíos que plantea hoy el mundo posmoderno, que nos reafirma en nuestros principios de derechos humanos. Claro, yo estuve en una oportunidad en Perú, en Cusco, en Machu Picchu, en Lima, que es una ciudad hermosa. Lo más hermoso de Lima es el centro, esos balcones que hay en Lima, que son absolutamente espectaculares. Y estuve por ejemplo, en el lago Titicaca, que es el que va entre Perú y Bolivia. De hecho, los peruanos dicen que del lago Titicaca la parte de ellos es Titi. Y es un lugar sagrado para los pueblos indígenas, este lugar fronterizo entre Bolivia y Perú. El lago Titicaca borra la frontera. El lago Titicaca emerge como un lugar sagrado que incluso los 21 de diciembre, los 21 de junio, creo, cada que hay un ciclo de las estaciones, hay una ceremonia para reafirmar la tierra, el agua, la madre tierra, la Pachamama, que como tú bien sabes es parte de ese imaginario construido durante miles de años por nuestra propia civilización. Sí, ahora, estuve en una ceremonia que se llama el Inti Raymi, que es como la fiesta del sol, y obviamente ese respeto que existe por la naturaleza.
Eh, y hay unas cosas que son sorprendentes en el Perú, por ejemplo, la construcción. Vea usted que en los terremotos que han azotado al Perú se cae todo, menos lo que construyeron los incas. Por ejemplo, los acueductos. Los acueductos, había responsables de que los canales por donde iba el agua para los incas, para el imperio, debían estar limpios y bien cuidados. Y cuando un responsable de no cuidar bien ese canal lo descuidaba y lo contaminaban y no lo atendía adecuadamente, le decretaban la pena de muerte. Entonces había una gran defensa de los recursos naturales y de lo que es la naturaleza, ¿no? Ese es un ejercicio, Germán, entre derechos y deberes. A quienes hemos sido defensores de derechos humanos nos han cuestionado que solo nos quedamos en los derechos. Yo estoy planteando que hay que trabajar los deberes. Un deber del ser humano es cuidar la naturaleza, reciclar, no contaminar las fuentes hídricas. Es el deber individual, pero también hay un deber colectivo. Los incas y en general los pueblos indígenas han demostrado que los deberes se pueden también equilibrar con los derechos. Y es un ejercicio que debemos revisar también desde esta cultura occidental, en donde nos estamos quedando muy en la visión de los derechos y hemos descuidado un poco los deberes como razón de ser también del ser humano. Sí. Bueno, muy bien, continuamos entonces con esta lectura. Periodista, escritor, investigador. Periodista, escritor. ¿Cuál es la diferencia entre un periodista y un escritor? Yo soy periodista y soy escritor, pero no tengo claro eso. Tal vez en mi tarea como escritor utilizo lo que aprendí como periodista. ¿Es más o menos eso? Sí, puede ser. Lo que pasa es que hay periodistas de radio, aunque ya los periodistas de radio están escribiendo libros, lo cual es bueno. Y hay periodistas de crónicas escritas en las revistas y en los medios. Ahora es muy difuso muy difusa la frontera. Creo que ser periodista es una condición también del ser humano, de nuestra vocación de informar. La razón de ser nuestra es informar. ¿Cómo? Puede ser escribiendo con la palabra, a la que hiciste referencia al comienzo, o a través de la enseñanza. Entonces yo ejercí el periodismo y más recientemente he escrito algunos libros que dan cuenta de parte de la historia reciente del país. Sí. Y a propósito de crónicas y de cronistas, este país produjo excelentes cronistas, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo mencionar varios y usted me menciona otros. A mí como cronistas me gustaron mucho Fernán Martínez Maecha, quien después se fue a trabajar con Julio Iglesias. Fernán Martínez, ese debe ser otro. Óigame, Fernán Martínez Maecha, que se fue a trabajar con Julio Iglesias, otro gran cronista. Lo sacaron de una revista de espectáculos del tiempo que se llamaba Elenco, porque era el director. O lo sacaron de cronista y lo metieron como director de Elenco. Yo en ese momento dije que Elenco ganaba un gran director, pero el periodismo perdía un gran cronista, que es Germán Manga. Germán Santamaría, un excelente cronista. Yo le puedo agregar a Germán Castro Caicedo, por ejemplo, y un cronista que se dedicó a la radio, pero incluso en la radio hizo excelentes crónicas, o dos cronistas son Juan Gozaín y el difunto Antonio José Caballero. Sí, Antonio José, que era un gran reportero, ¿no? Era un luchador, un guerrero allá en ese campo de batalla. Y Gozaín, una persona con una gran facilidad de expresión, una persona muy culta. Yo digo que el medio más exigente en el que puede trabajar un periodista es la radio, porque usted escribe en un periódico y eso pasa por un corrector de estilo y además escribe desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y al otro día le publican eso, y si es una revista tiene 8 días, y si escribe como yo en Selecciones tenemos como 2 meses para pulir el artículo, y si uno hace televisión normalmente le hacen edición, pero el periodista de radio lo que dijo ahí se quedó. La inmediatez de la radio, que implica
transmitir emoción, informar, revisar el contexto, convocar el alma, el corazón y la mente de los oyentes no es fácil. Y de eso sí que hemos aprendido nosotros en nuestros tiempos de periodismo, que usted por suerte sigue ejerciendo, yo ya en otras actividades. Sí. Bueno, muy bien. Periodista y escritor. Por más de 2 décadas dirigió CODES, el Centro de Consultoría para el Desplazamiento Forzado, desde donde levantó todo el Archivo Nacional de las Comunidades Desplazadas en Colombia. ¿Cómo sigue en Colombia ese tema del desplazamiento? Ese es un tema realmente dramático, porque cuando una persona va en un Transmilenio va para una casa, cuando uno se monta en una flota es porque va para una finca, cuando uno coge un avión es porque sabe que tiene que va a llegar a alguna parte, pero ese tema de una persona que sale de un territorio y no tiene ni idea para dónde va, eso es una cosa terrible, ¿no? Eso es más o menos como cuando cojan a un mexicano en Estados Unidos, lo ponen en la frontera y lo sacan de ahí, que esa persona queda como en un hueco, ¿ah? Como en un agujero negro queda ahí. Es el desarraigo realmente, el desarraigo del ser humano frente a la tierra, a la familia, al entorno, a la sociedad. Esta es, Germán, una sociedad fragmentada, lamentablemente por razones de violencia y de odios que no terminamos de superar. Hace algo así como 25 años yo fundé una organización de derechos humanos dedicada solo al desplazamiento. Y con la Conferencia Episcopal de Colombia hicimos el primer estudio que en Colombia se hizo sobre desplazamiento, después de la famosa historia sobre la violencia que contó Monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna en los años 60, el estudio que hicimos con la Iglesia puso en evidencia que en Colombia la guerrilla, los paramilitares, la misma fuerza pública, en sus combates y en su confrontación, generaron una degradación del conflicto tal que se expresó mayoritariamente en el desplazamiento, entendido como la salida forzada de personas. No es que yo quiero conocer a Bogotá, es que me tocó ir a vivir a Bogotá, dirían los campesinos, lo que pasó en Antioquia. Y llegamos a un punto en el que Colombia tiene 6.800.000 desplazados, personas desplazadas, muchas de ellas ya retornaron, pero ahora tenemos otro fenómeno que es Venezuela. Fíjese la cantidad de personas que vienen de Venezuela aquí, la forma como los tratan, la obligación nuestra de invitarlos, de convocarlos, de incluirlos desde los derechos. Es una migración, es un ir y venir en el marco de odios y violencias que tenemos un día que superar, porque la hermosa descripción que tú haces sobre a dónde va uno cuando toma una flota o cuando toma un bus, sí que es cierta. No tener dónde llegar es lo más triste que puede vivir un ser humano, además de que le arrebaten la vida, que es lo peor. El desarraigo de las personas desplazadas. A eso le dediqué más de 2 décadas de mi vida. Sí. Bueno, y a propósito también de este tema, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo con los venezolanos? Alguien decía que ahí se puede presentar incluso una oportunidad para el país y alguien en algún escrito señalaba que un desplazado o llamémoslo migrante, una persona que entra a un país se convierte como en un activo. Digamos, si esa persona logra integrarse a lo que es la vida del país. ¿Usted cómo ve ese tema de las personas? Porque hay gente que habla de esto, es una gran oportunidad para Colombia. ¿Usted qué puede analizar o qué puede decir de las personas que ven esto como una oportunidad? ¿O realmente no es una oportunidad? ¿No aporta beneficios o sí los aporta? ¿Qué hubiera sido de Europa sin las migraciones del sur del planeta cuando requirieron mano de obra para impulsar sus economías después de las guerras? ¿Qué hubiera sido de los países a los que llegaron tantas personas de otras nacionalidades si no hubieran logrado esa compenetración de una sociedad desde la diversidad? Bogotá misma es una ciudad que se funda y se proyecta en la diversidad. En Bogotá no todos somos iguales.
en términos de origen étnico, ni de origen regional, ni de color de la piel. Somos diversos. Si uno entiende esa diversidad, entiende la potencialidad. El extranjero y el extraño es parte de nuestra condición humana. Vienen con sus saberes, con sus tradiciones, con sus conocimientos. Y así como nosotros le aportamos a Venezuela en los años 60, más de 5 millones de colombianos se fueron a Venezuela. Y bastante que le enseñaron esos colombianos a los venezolanos a la agricultura. Hoy hay venezolanos. Yo pido en este programa que nos escuchan tantas personas, me pregunto cuántas personas venezolanas nos estarán escuchando. Permítame usted decirle, Germán, a esas personas son bienvenidos a este país. Les tendemos la mano, los respetamos, los reconocemos. Alguien tiene que decirlo. No es, ahí están los venezolanos, no, son nuestros hermanos. Y así como ellos nos recibieron hace años, nosotros tenemos el deber de recibirlos y ojalá de ofrecerles oportunidades, porque también tienen conocimiento, alma, sentimientos, capacidad de trabajo y capacidad de ser humanos en una sociedad. Ahora, todo ese conocimiento que llega a Colombia por parte de los venezolanos, toda esa capacidad de trabajo, también se le pierde a Venezuela, ¿no? Eso es una tragedia. Eso es una catástrofe, pero no solo los que vienen a Colombia, sino los que van para el Ecuador, los que van para el Perú y los que se fueron para Europa y para Estados Unidos. Y es lo mismo que nos puede estar pasando aquí en otro sentido, porque esa reflexión me gusta. Cuando un amigo se va, decía Alberto Cortés, cuando una persona se va obligada, se pierde parte del entorno, se pierde parte de la tradición, de la experiencia. Peor aún cuando matan a un líder social, porque uno escucha la noticia, mataron a un líder social en Urabá, y uno dice, pobrecito no, pobrecito no. ¿Qué significa un liderazgo en una comunidad? Una vez, para contar un poco, hacer una mini crónica, porque usted es profesor universitario y no puedo cometer una falta ahí. Puedo hacer una mini crónica. Yo una vez fui a un sitio que se llama Viraquerá, que es en la frontera entre Colombia y Panamá, en el tapón del Darién. Selva. En esa selva, un grupo armado desplazó una comunidad indígena. Y yo fui con Monseñor de Panamá a visitar esa comunidad. Y cuando llegamos a esa comunidad de desplazados que pasaron la frontera de Colombia hacia Panamá, el sabio, el líder, el mamo indígena estaba sentado en una choza. Y yo quise ir a entrevistarlo y me dijeron, usted pierde el tiempo, él no habla. Y yo pregunté, ¿por qué no habla? Y dijo, desde que nos sacaron del entorno, él no volvió a pronunciar palabra y era el que hablaba, era el que transmitía la palabra, era el que orientaba a su pueblo. Ese hombre nunca más volvió a hablar, duró 2 meses y se murió. Como para reafirmar eso que es el desarraigo en un ser humano. Lo mató, diríamos nosotros, la pena moral, no las balas de los grupos armados. Terrible. Bueno, estamos acá con el doctor Jorge Rojas Rodríguez, ahí hablando de todo un poco, ¿no? Pero bueno, de eso es de lo que se trata. Como dice mi amiga Diana Montoya, nada mejor que una buena conversada. Estábamos hablando entonces de el desplazamiento. Oiga, un día yo estaba en el centro de la ciudad, en el puro centro. Póngale a eso como carrera 15 con calle 14, tierra caliente. Y yo no sé qué estaba haciendo por allá, no sé, de pronto averiguando un casco, no tengo ni idea qué estaba haciendo por ahí. Pero vi una cosa que a mí me sorprendió mucho, me sorprendió y me enterneció. Es un bus de algún instituto, que es posible que sea Bienestar Social o algo por el estilo, pero estaba lleno de niños, pero no niños normales, sino niños como con retraso mental o con algunas limitaciones. Y yo decía, perdón, es decir, a estos niños los están llevando para alguna parte, los están cuidando, los están protegiendo, pero niños sacados de ese sector. Porque uno puede ver eso, yo también lo he visto en Rosales y lo he visto en el Chicó, donde va un bus, donde, sí, con unos niños que tienen unos problemas físicos, pero
ver eso en otras zonas, en zonas tan deprimidas, es porque se le prestaba una atención a esas comunidades que no tienen recursos, pero que sí tienen unos derechos, ¿no? Eso que menciona es bastante significativo de lo que de lo que es esta sociedad diversa. Tenemos personas con discapacidad. Es más, ya no hablamos de personas con discapacidad, hablamos con personas con otras capacidades que se manifiestan de acuerdo a la potencialidad que la sociedad y el Estado le dé a esas personas. Yo fui secretario de Integración Social del distrito y a mí me correspondió trabajar con estas personas, especialmente la niñez. Es una dificultad tener una persona con discapacidad porque se limita la persona y se limita la persona que lo cuida. Si está en silla de ruedas, si anda en muletas, si no tiene brazos, si tiene una discapacidad cognitiva, significa que alguien tiene que estar ahí. Y en ese sentido se requiere trabajar con la persona con discapacidad y con el cuidador. Pero la niñez con discapacidad debe ser incluida, no excluida, no sacada de la sociedad. Y ese fue un ejercicio que hicimos en los jardines infantiles y en los preescolares, porque solo las personas que tienen en su hogar una persona con discapacidad sabe a qué me refiero. Esas personas también tienen dignidad, porque el solo hecho de ser humanos se refleja, se realiza en la dignidad. Después vienen los derechos, pero primero es la dignidad que antecede los derechos. Y estamos perdiendo mucho en el distrito, lamentablemente, y en el país, porque esta no es una sociedad incluyente. Una persona, si yo no tuviera piernas, si tuviera una silla de ruedas, ¿cómo subo a un tercer piso? ¿Cómo me movilizo por una calle? ¿Cómo me subo al Transmilenio? ¿Cómo soy ciudadano? Si yo no escucho, si yo no veo o no puedo hablar, ¿cómo me integro a la sociedad? ¿Cómo miro un semáforo si soy ciego? ¿Cómo escucho a otra persona si no oigo? Es bueno pensar en eso, es parte de pensar en la diversidad del ser humano. Muy bien, el doctor Jorge Rojas Rodríguez también conoce de cerca, porque ha trabajado en eso, el tema de la drogadicción. La drogadicción, que es un problema que cada vez se agrava más, ¿no? Y es bien difícil ese tema. Yo en un libro que se llama Páginas Sabias, entrevisto a una persona que sabe mucho de drogadicción, que es el doctor Miguel Betín. En ese programa se dejan enseñanzas. El doctor Miguel Betín me decía que probar una droga para ver qué pasa es como botarse del piso 40 para ver qué pasa. Puede que no pase nada, pero lo más seguro es que sí va a pasar. Entonces, eso como mensaje es importante, que las madres y los padres y los tíos le digan a un muchacho, a un adolescente, mire, probar una droga para ver qué pasa es como botarse del piso 40 para ver qué pasa. ¿Por qué? Porque la droga tiene el poder de convertir a la persona en adicta. El que determina si se vuelve adicto o no, no es él, es la droga. Pero hay gente que a mí me dice, bueno, pero es que yo fumé marihuana 7 veces y aquí estoy tranquilo. Y hay otros que me dicen, ¿sabe por qué está tranquilo esa persona? Porque es que la marihuana no era su droga de predilección. Porque todos los organismos tienen una predisposición genética a una sustancia. Hay personas que odian la marihuana y la han consumido, pero la detestan. Detestan las sensaciones que les produce. Entonces hay otras personas que dicen, yo ya probé marihuana, entonces pues igual me pasará con la cocaína. Y es posible que prueben la cocaína y después prueben el bazuco, pero en alguna de esas se van a quedar. Hay unas que son terriblemente adictivas, como la heroína. Es decir, un consumidor de heroína, que en Plaza España, en Madrid, llaman a eso caballo, un consumidor de heroína es una persona que las probabilidades de que no caiga en una adicción hasta morirse son como el 95%. Puede que el del bazuco sea el 40 o el 50, pero una droga... Y hay unas que son peores, hay unas que son peores. Entonces, este tema de la drogadicción es un tema muy complicado, porque si uno quisiera salir de una cárcel, si uno está en una cárcel quiere salirse,
porque las cárceles a uno no le gustan, pero si la persona lo que está es atrapada por una droga, es tan difícil salir de algo que le ha cambiado su ADN, su mente, los químicos de su cuerpo y que además le encanta, ¿no? Porque salir de lo que a uno no le gusta es fácil, pero salir de lo que le encanta es complicado. Lo primero que uno debería reflexionar es cómo prevenir. Yo vengo de una escuela pública en la que yo recuerdo, en primero de bachillerato se llamaba en ese entonces, que un profesor nos puso a hacer una cartelera. La cartelera era el peligro de consumir drogas, marihuana, cocaína y LSD, me acuerdo. Yo hice una cartelera ya como si iba a ser periodista, pensaba yo. Hice una poderosa cartelera y la llevé al colegio Rufino José Cuervo en Armenia y gané el concurso de carteleras. Y nunca se me olvidó lo que yo investigué y era: eso no se consume. Y yo nunca en mi vida consumí droga. Me pregunto, ¿estamos haciendo prevención hoy? ¿Se perdió esa idea de prevenir? Segunda reflexión, hay una droga que no es ilegal, es una droga legal. 2, el alcohol y el cigarrillo. Cualquiera puede comprar alcohol y cigarrillo. Y el alcoholismo mata más gente que la marihuana, en estadística en Estados Unidos o en Colombia. Y el alcohol mata más gente que el SIDA en Estados Unidos. Lo cual quiere decir que estamos permitiendo que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros ciudadanos consuman alcohol y se cometen los homicidios y los accidentes y las agresiones. Por ejemplo, Germán, hay algo que a mí me sorprendió mucho cuando fui secretario de gobierno. Hace 7 años yo era secretario de gobierno de Bogotá y me reuní con toda la cúpula de la policía. Me llamaron a una reunión, nosotros la coordinamos porque venía el Día de la Madre. Y yo pregunté, pero vamos a celebrar el Día de la Madre. Es el día que mata más gente en Bogotá. El día de mayor homicidio, agresiones, riñas, peleas, es el Día de la Madre. Pero no porque sea el Día de la Madre, por el alcohol. Controlar el alcohol es muy difícil porque también es una adicción. Entonces yo concuerdo que hay que prevenir, que hay que establecer un parámetro más amplio. El alcohol también es una droga. Y 3, que hay que darle un tratamiento de salud pública, porque no es encerrando al drogadicto, a la persona con drogadicción, no es golpeándola ni persiguiéndola, hay que darle un tratamiento. ¿Qué hacen los países hoy en Europa, por ejemplo, o en Canadá que yo visité para este tema de la heroína, por ejemplo? Centros regulados de consumo, no consuman en la calle. El Estado les garantiza un lugar en donde pueden consumir y empezar procesos de recuperación. Y eso es cierto. De cada 10 personas, solo 4 pasan la prueba de la superación de la droga. Y de esos 4, solo 1 corona. Los otros 3 pueden llegar como su amigo. Yo fumaba marihuana y no tuve problema. Los otros se pierden. Y a esos que se pierden para la sociedad también hay que atenderlos. Centros regulados de consumo. Perseguir no es. Además, ¿qué hacen los narcotraficantes en Bogotá? Están incidiendo para que los niños empiecen a consumir desde ya. Eso no se puede permitir. Pero es una tragedia para esta sociedad el consumo de drogas, lamentable. Y tenemos que generar unas políticas de prevención y atención de verdad ciertas, porque no nos está dando resultado lo que hemos hecho hasta ahora.